Bueno, hola, ¿me escuchan? Bueno, antes que nada, como dije ahí en el chat, pido disculpas, justo estaba en el cierre de mis prácticas, así que se extendió un poco la cosa. Pero ahí creo que también se sumó Vero. eh, Vamos a tratar de, como creo que lo pusimos en las redes y demás, en los grupitos, tratar de resolver dudas quizás puntuales, ¿no? La idea también esto que a ver, no es que se torne una clase, sino que también sepamos que es un espacio para preguntar algo puntual y así poder desarrollarnos en las respuestas y demás. Si no, a veces se torna medio tedioso y la verdad que queremos saber qué dudas tiene. Así que bueno, consulten. No sé si, Vero, ¿me escuchás o nos escuchás? Antes que nada, no sé si Sí, nos sí, sí, los escuchan. escucho. Ah, genial, Vero. ¿Cómo estás? Es que, bien, bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, ahí hay un grupo de estudiantes. Bueno, ahí si tienen alguna duda, pueden empezar a consultar para poder ir resolviéndolas. Así que los y las escuchamos. Sin vergüenza, no tengan vergüenza. Como dijo el Richard, es para que nos podamos sacar dudas antes del parcial, del recuperatorio, así que sin vergüenza. eh, en las unidades que tengan algún concepto que no lo comprenden o alguna duda en un texto, pregunten tranquilos. Para eso está el espacio hoy día. Claro, algún debate, algún tema puntual que quizás, por ejemplo, en el parcial se les haya complicado o les faltó desarrollar un poquito más en la respuesta. Eh, Acá no estamos para decir que fallaron en alguna respuesta, sino para mayormente desarrollar esa duda que han tenido y quizás podamos armar una respuesta también entre todos y todas, ¿no? Así que igual apenas entré había alguien hablando, así que no sean tímidos o tímidas y consulten, sin problema. Ahí estoy viendo el chat y Natalie consulta dudas sobre las epistemologías del sur. Bien, ahí como para arrancar. Eso es el debate uno. Sí. Sí, Bueno, esto es como hacer un poquito de memoria. Cuando el objetivo del primer debate siempre es introducirnos en alguna idea de qué es la disciplina, se puede decir, de la sociología. Y en algún punto, ese texto no recomiendo que sea el primero que lean, sino que tiene que venir después de la lectura de la inserción o el desarrollo de la sociología en Europa y después entrar con este texto, porque es un texto que ya da por sentado, digamos, algunas construcciones de qué se entiende por sociología, ¿sí? Como una ciencia que estudia lo social, que tiene un método, que tiene perspectivas teóricas, que tiene categorías propias, ¿sí? Que tiene un objeto de estudio que lo diferencia a otras ciencias sociales. Y en ese mismo sentido, la idea de epistemologías tiene que ver con el proceso de producción de conocimiento. ¿Sí? La episte, ¿sí? Significa, digamos, comunidad de saberes, ¿sí? Y GIA viene de la ciencia. Esa idea, digamos, de producción, el proceso de producción de conocimiento, primero que nos lleva a pensar que el conocimiento no es algo natural, ¿sí? Que uno hereda, sino que tiene un proceso, ¿sí? Se forma, se construye de una manera. Para mí eso también es, eh, solo la palabra epistemología ya nos rompe un montón digamos, de expectativas o de ideas de sentido común. Siempre recomiendo ir al diccionario, aunque sea tener como esa mirada básica y poder ir deconstruyendo por qué hablamos de epistemologías del sur. Y ahí lo complejizamos un poco más, porque lo primero que tenemos son definiciones como cerradas, acabadas, un poco que hemos naturalizado, que son las primeras definiciones con las cuales se sientan las bases de las disciplinas de las ciencias sociales.
la ciencia económica, la ciencia política, y esto se da en Europa en un contexto. Ahora hay que volver a América Latina, y este autor lo que va a problematizar, bueno, desde el sur, y pensando en un sur metafórico, en el sentido que hay muchos sures, no solo tiene que ser en un sentido geográfico, sino que justo coincide con el norte como país dominante o sectores dominantes, y este sur en una situación de dependencia, subordinación, ¿sí? Colonización, diremos en otro debate. ¿Y qué pasa con nuestros saberes? ¿Cuál es el proceso de producción de esos saberes? ¿Sí? Y cómo disputan sentidos a esos saberes hegemónicos. Entonces, en este sentido es la lectura que hace el autor. Después va a nombrar algunos movimientos sociales, porque en América Latina las universidades... les voy a decir hemos sacado el texto de Maristeles Vampa. Sí, este año lo sacamos. ¿De mapa? Sí. Sí, bueno, perdón. Y tampoco está en el parcial aparte. Bueno, pero tiene un puente con el otro texto que habla de, ¿cómo es que se llama? Del proceso de producción en América Latina, que Vampa dice, bueno, hay tipos de intelectuales, ¿sí? Porque también hay sujetos, ¿sí? Las disciplinas, las ciencias sociales, tienen prácticas específicas que las diferencian de otro tipo de prácticas, ni mejores ni peores, ¿sí? Y que nuestra materia prima son las palabras, son las categorías, son las teorías, y con eso vamos produciendo otros sentidos, otros significados, otras formas de conocer la realidad. Esa realidad que, como Bourdieu dice, se construye, no necesariamente está dada, y uno hace distintos acercamientos. Y tiene que expresar o poder dar cuenta de cuál es su posición. El texto de Epistemologías del Sur, entonces, va a hablar de esto, de cómo y quiénes producen saberes distintos a los hegemónicos desde el sur, con una mirada de resistencia, ¿sí? de transformación. Y va a poner en valor también la producción de nuestros saberes, y cómo están profundamente arraigados en las cosmovisiones de nuestros pueblos, de los movimientos sociales, ¿sí? Y bueno, en líneas generales de eso trata el texto. No sé si quieren una definición más precisa, pero bueno, la idea es que ustedes en ese texto se encuentren con estas ideas que problematicen algún sentido común, y que entiendan que las ciencias sociales en general tienen que ver con un proceso de producción de conocimiento. El saber no es heredado ni bajado de un espíritu, ni de una religión, ni solo está concentrado en una lamparita, o en este caso en instituciones como la universidad, sino que hay distintas formas de producir saberes, y después, bueno, estas categorías de saberes lo vamos a retomar un poco más en el debate 5, y hay que problematizarse ese proceso de producción. Bien, Vero. Genial. Espero que ahí, Natalie, hayamos podido quizás, bueno, desarrollar bien esa idea de lo que es la epistemología del sur y demás. Ahí Sí, también muchas Rosario, gracias. genial. Ahí Rosario consulta sobre el debate 3 si podríamos desarrollar una explicación sobre Bourdieu. Dice que pero la verdad que como que no se le entiende. Bien, yo haría, antes de ir saltando de un lugar a otro, si hay alguna pregunta más del debate 1 y 2, porque mañana es el recuperatorio, Sí, no sé si les parece, o la sí, compañera también, eh, no es que te quiera dejar esperando, pero bueno, es como para claro, también para No, como me poder. darle parece como, bien. Espero. dale, dale. Preguntemos entonces si hay alguna consultita más del debate 1 y 2, y así ya saltamos a los otros dos debates. Hola, Hola. yo tengo dudas sobre el texto de la modernidad líquida. Bien. Bueno, como algo anticipé, ahí está, algo anticipé con el texto de Epistemologías del Sur, la sociología y las distintas ciencias sociales tienen un momento de surgimiento. Y este texto lo que va a cuestionar es que esta idea de modernidad que le dio surgimiento y sustento
al desarrollo de las ciencias sociales como también a una forma de producir, de organizar la vida, ¿sí? Esa idea de modernidad podría decirse que no ha terminado, pero sí ha cambiado en su sustancia y utiliza como metáfora esta idea de los estados, voy a pensar del agua, pero en realidad los estados físicos de los elementos, que son gaseoso, líquido y sólido. Entonces él piensa que en el momento en que surgieron las ciencias sociales, ¿sí? Estructuró relaciones al tal punto que eran relaciones muy sólidas, muy difícil de romper, pero que hoy la modernidad, esas relaciones son mucho más fluidas, dice, se puede decir más elásticas, menos resistentes. Entonces la modernidad que hoy tenemos no es la misma que fue el principio en el cual se desarrollaron las ciencias sociales. Y esto de alguna manera impacta también en los procesos de producción y en nuestras relaciones. Y si impacta en las relaciones, que nosotros entendemos que esas relaciones sociales, económicas, políticas, ¿sí? Psicológicas, esas son estructuras, ¿sí? Que le dan entidad, firmeza, coherencia, digamos, a un montón de formas de ser y de explicación de la dinámica social. Si esas estructuras hoy son líquidas, no son tan rígidas, no son tan sólidas, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa modernidad? Y él plantea, dice que algunos de los principios, que son las formas de organización económica del capitalismo, esas formas de relaciones iniciales con las cuales se solventó ese modelo económico o modo de producción, hoy tiene formas más fluidas. Siguen siendo formas de producción capitalistas, pero más fluidas. Y él está pensando en algún punto en que relaciones económicas no son para siempre. Pensemos en un momento a la Argentina con el modelo de producción agroexportador y casi casado con Inglaterra como único comerciante. Eso cambió. Las relaciones ahora giran, no tienen esa misma dinámica. Entonces, la idea de modernidad, primero, tienen que recuperar esta idea clásica de la modernidad, ¿sí? Que surge en el siglo XVIII en Europa, con ese pensamiento eurocéntrico, y llevarla a su extensión, porque se ha extendido tanto que hoy, dejo el link, perdón, otra cosa, que hoy se ha extendido tanto que se ha roto esa rigidez de esas relaciones. Y de eso, digamos, con esa metáfora es que él trabaja el texto. Primero problematizando parte del objeto de la sociología, que son las relaciones sociales, las relaciones económicas, y qué impacto tienen estas a la hora de explicarla a la sociedad. Eso es el objeto de estudio de la sociología, por eso nosotros es muy importante recuperar esta idea de modernidad o esta idea de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Y después él lo lleva a muchos planos, de hecho habla de las relaciones líquidas en el plano del amor, de las comunicaciones, y yo lo llevaba al plano de lo económico, porque en algún punto hoy tenemos relaciones económicas o vínculos con un país y mañana podemos tenerlos con otros. Dice, eso es mucho más flexible. ¿Se entiende? Tal vez el elemento, que es el elemento capitalista, siga primando como forma, pero no como estado, ¿sí? Como única forma, digamos, de ver ese elemento, esa relación. Entonces, bueno, la verdad que el texto lo que intenta es como trabajar sobre eso. Bien, no sé si ahí, que creo que Ethel también consultaba sobre la modernidad líquida, quedó como más o menos claro. Bueno, Ah, buenas. Hola, Verita. Vero, mirá, a mí a una compañera me habló, no puede estar en el grupo de estudio en este momento, pero sí me habló al privado para que pregunte sobre la imaginación sociológica. Ese texto no lo entendió, yo no la he cursado aún en la materia, entiendo mucho, pero no me la doy como para explicarle. Entonces me preguntó si podía te podría consultar a vos, ya que como queda grabado, ella luego lo puede ver en el video. Así que sobre la imaginación sociológica, de Charles, creo que es.
Raymil, con W. Bueno, va a quedar grabado yo con estas fachas, chicos. Qué feo. Siempre igual. No pego una. Bueno, No importa, volviendo no importa. volviendo al texto. Al texto de Ray Mills, primero, es un autor norteamericano, pero con un posicionamiento muy crítico a la sociología norteamericana. Sería dentro de ese norte metafórico de Sousa Santos, él sería un sur dentro de Estados Unidos, haciendo como otra perspectiva. Y lo que él plantea en un texto que es bastante rígido, o sea, rígido en la estructura y que tiene que ver con la forma, digamos, de escribir y de producir en Estados Unidos, bastante rígida. Puedo entender que no le sea como, primero el lenguaje y las palabras que le sean cotidianas, porque uno la verdad que incorpora un montón de palabras y naturaliza, pero bueno, ese texto entendemos que por ahí se aleja un poco de nuestra forma de hablar y de practicar al menos la sociología. Él entiende a la imaginación, de hecho su libro se llama La imaginación sociológica y dice que la sociología, está en el primer párrafo, en el último apartadito, tiene como una promesa, y esa promesa tiene que ver con la capacidad de imaginar que tiene nuestra disciplina. Porque la sociología dice construye futuros de alguna manera. Esto lo de construye futuro probablemente no lo escuchen, pero es una interpretación que yo hago del texto. ¿En qué sentido? Porque cuando uno entiende como el origen de las cosas, ¿sí? El desarrollo, plantea de entrada que toda la dinámica social no son cosas naturales, que siempre han sido así, sino que cambian en el tiempo, también tiene la posibilidad de construir otras expectativas, de pensar que puede ser distinto. Y en ese sentido, la idea de la imaginación sociológica es una promesa, ¿sí? Entonces tiene la capacidad, digamos, de prometer, de promesa en el sentido de que las cosas pueden cambiar. En ese sentido es que es también muy crítico con la sociedad estadounidense, la cual parece ser aplastante en sus normas, en su rigidez, en sus formas. Entonces dice, le ve una disciplina con un potencial transformador. Y de ahí viene la idea de la imaginación sociológica. Y después lo que sí va a trabajar mucho, esta idea de lo público y lo privado, lo universal y lo particular, ¿sí? Trabaja como con algunas variables que va jugando como opuestas y cómo esas oposiciones, dice, una necesita a la otra para ser explicadas, de alguna manera hace un ejercicio sociológico también, ¿sí? Pero bueno, yo no me enroscaría tanto con eso porque da creo que entre 5 y 7 características, pero para mí la más significativa es poder pensar que la imaginación alude a esa posibilidad crítica que tenemos. Si entendemos que el origen y lo que somos tiene que ver con un proceso, con una construcción que nunca ha sido igual, podemos desnaturalizar un futuro lineal, ¿sí? Hay una promesa ahí, ¿sí? Que puede hacer, que la sociología tiene latente. Y lo otro es esta cosa de la biografía y lo universal. Y cómo explicarme yo, sujeto concreto, mendocino, docente, mujer, en América Latina, ¿sí? Todo eso que es hacia mi biografía, nací acá, tengo 2 hijas, este es mi ingreso, ¿se entiende? Todos elementos que podrían caracterizarme a mí individualmente tienen sentido, ¿sí? Dentro de un contexto universal, ¿sí? Y hay una relación entre ese universal y ese particular. No son 2 elementos disociados, ¿sí? Tiene una explicación y esa explicación tiene que ver con esta capacidad de imaginar a la sociología y poder dar respuestas de por qué a mí me hace un sujeto particular y no soy lo mismo siendo docente mujer si viviera en otro país o hablara con otro lenguaje, ¿sí? Y de eso trabaja la imaginación sociológica, de dar como esas características, esas premisas, dice, que diferencian a la sociología de otras ciencias sociales. En esto sí, este texto no está tomando el conjunto de las ciencias sociales como un todo igual, sino que hay particularidades de nuestra forma de pensar, que aparte creo que en algún punto lo define así, que es una forma de pensar, básicamente, la sociología, distinta a la forma de pensar que puede tener un trabajador social,
un economista, un politólogo, ¿sí? Un filósofo, ¿sí? La forma en que producimos saberes, la forma en que imaginamos ese futuro, tiene particularidades. Y una de las particularidades, primero, es ver esta relación entre lo individual y lo universal y sus vínculos, que uno no se explica sin el otro. De ver lo particular en lo universal y lo universal en lo particular. Eso sería. Genial, Vero, gracias. Buenísimo. A ver, justo escribieron. Natalia Alonso, sí, tengo unas dos sobre matrices de pensamiento. Bien. Bueno, bien, Ser. Eso es. Ah, en el debate 2 también. Bueno, la matriz de pensamiento nos encanta. Alcira Argumedo. Alcira Argumedo, les cuento, fue candidata a vicepresidente con Pino Solanas en unas elecciones allá por el 2011, creo. 2010, 2011. Bueno, una capa. Politóloga, investigadora, no es socióloga, pero ella trabaja una categoría que articula esta idea, yo voy relacionando los textos, que estábamos hablando de lo universal y lo particular, y esas particulares. Bueno, matriz de pensamiento es algo que trabaja una idea universal de paradigma como una forma de producir conocimiento que tiene una lógica interna con categorías propias que le dan coherencia, pero lo lleva a un plano histórico local, ¿sí? En donde dice, bueno, esos grandes paradigmas sustentan en América Latina líneas de acción, o sea, formas políticas de organización, proyectos políticos, va a decir. Entonces, la idea de matriz de pensamiento es que en América Latina pueden rastrearse esas grandes teorías abstractas, dice, en proyectos políticos concretos que han defendido intereses. Entonces, me parece que la idea de matriz de pensamiento lleva a que cuando pensamos en el marxismo, pensamos en la teoría weberiana o en Durkheim como nuestros fundadores, o los clásicos de la sociología, ¿sí? Que han tenido cosas en común porque fueron los que dieron en su momento, sentaron las bases de esta disciplina que es la sociología, pero que en América Latina esas grandes teorías no es que llegaron acá y la universidad bajó y desarrolló, no, esas ideas que se desarrollaron en Europa llegan a América Latina y se convierten en, digamos, los fundamentos teóricos para organizar políticamente nuestra sociedad o sustentar proyectos políticos, algunos que van a tender a ser más liberales, va a decir, que ahí es donde está la matriz de weberiana sobre todo, algunas posiciones más funcionalistas, higienistas, donde está la mirada más de Durkheim, que si bien nosotros no lo trabajamos mucho, pero las miradas higienistas, positivistas, vienen de esa mano, y dentro del marxismo toda una larga tradición revolucionaria y política. Miren acá, tengo como gente jugando. ¿Qué podría decir Weber de esto? Bueno, y la idea de matriz de pensamiento tiene que ver con eso, de cómo en América Latina se pueden rastrear esas ideas europeas que tuvieron auge, constituido, y que acá no vinieron así como las grandes teorías para explicar la sociedad, sino que la pudimos ver a partir de luchas políticas e ideológicas que se dieron, ¿sí? Y sobre todo en proyectos políticos. El proyecto liberal económico y conservador en lo político que tiene Argentina a la hora de constituir los estados de nación tiene sus fundamentos en el pensamiento weberiano, fuertemente liberal, individualista sobre todo. Que eso en el apartado que habla Arcida Argumeda lo rescata muy bien. Y cómo las ideas marxistas, ¿sí? Revolucionarias llegan a América Latina sobre todo con las ideas, las vertientes independentistas de San Martín, Bolívar, ¿sí? Hay ahí algunas matrices de ese pensamiento, ¿sí? Y lo que también ponen en juego es y lo que se disputan también son cuestiones económicas, no solo organizativas, ¿sí?
Bien, sí, sí, genial. Matriz de pensamiento. Me quedé Ahí pensando te... que no di la definición, perdón. Si quieren la definición, yo al menos no me la sé de memoria, porque nunca estudiamos de memoria, pero es como el eje vertebrador, uno metafóricamente es pensar la columna vertebral, ¿sí? De cada país y de las formas de organización que encontramos en América Latina. Esas son las matrices de pensamiento, ese esqueleto, ¿sí? Que estructura de alguna manera este cuerpo, esta masa, esta sociedad que entendemos que puede ser Argentina, Chile o veamos como región sudamericana, latinoamericana. Claro, Vero. Sí, Muchas sí, gracias, exactamente. profe. Bien, no sé, de los compas que están acá, algo más del debate uno, dos. Cinco, cuatro, no, así pasamos. Eh, bueno, muy claro, dos, uno, listo, terminó el tiempo. No, bueno, muy claro, Vero, ahí con, o sea, en cada uno de los conceptos, claramente como explicás y decís, uno quizás no lo aprende tal cual así de memoria, pero sí es bueno esto tener una idea para poder desarrollarlo también, porque en los exámenes también es esto, ¿no? Tratar de poder elaborar la respuesta a partir de los diferentes textos, diferentes conocimientos que uno va aprendiendo, ¿no? De los diferentes debates. Em, bueno, algo más del debate uno, debate 2 quizás que tengan que no les hayan quedado claro, o algo quizás que en el parcial eh, haya faltado. ¿Mm? Bueno, si no, a ver, si nos surge, vamos a esa preguntita, no sé si Vero, la del debate 3 si te parece, que era Dame un minuto, sobre... me voy a pasar a la compu, que mi hija ya Dale, terminó. Bueno, la vamos a dale, Vero. entretener con la tecnología. Bueno. Como creo que ahí se pasó también al principio de los mensajes, que bueno, le dejamos el link de Instagram para que bueno, se puedan unir y mayormente sepan siempre esto cuando hayan grupitos de estudio y demás, y también lo puedan pasar a los diferentes grupos, ¿no? Si lo necesitan. Eso está bueno. Bien. Bueno, esperamos unos minutos que se sume Vero desde la compu. De última también vayan como escribiendo en el chat alguna otra consulta más para que ya vayamos pasando como, no sé, terminar el debate 3 y vamos con lo otro. Eso justamente iba a aportar. Bueno, recién, por ejemplo, yo pasé una pregunta a una compañera que no entendió ese texto. Ustedes de igual manera pueden ir a la UNCU virtual y ver por debate, vieron que está ordenado por debates, y ver cada texto y ver si ese texto lo leyeron, si lo comprendieron, si no, para ponerlo acá, así la Vero nos da como una explicación del texto para entenderlo a la hora sobre... Bien, Sofi, bien, Sofi. De esa manera, entonces, van poniendo el texto en el que no pudieron entenderlo y la Vero nos va a dar seguramente una explicación más o menos una explicación obviamente del texto para que lo puedan entender y comprenderlo. Creo que ahí se pudo sumar Vero, si no estoy viendo mal, a ver, si no me equivoco, sí, está silenciado.
Pero hay una de las compañeras en el chat consulta qué temas serían los más importantes del debate 1 y debate 2. ¿Sí? Em, Bueno, los temas son los del programa y la bibliografía seleccionada. Medianamente, para mí, como propuesta de estudio, tienen que recurrir al programa, ver los temas y después hacer como este puente de, bueno, cuáles son los textos que entran y medianamente hacerse un punteo de qué hablan. ¿Sí? Esta síntesis personal con sus palabras, donde identifiquen 2 o 3 frases explicativas, esos son los temas importantes. Si quieren, buscamos el programa y lo repasamos. Yo no lo tengo a mano. Si lo tienen, lo leemos y lo compartimos. Yo tengo un programa, pero es un programa del 2017. Imagínate si es viejo ese No programa. suma. No, Bueno, no. para que lo busco acá. Creo que hay una pregunta igual de una compañera que pregunta sobre el texto de Emil D. Durkheim. Emil Durkheim. Debe ser Turquía. El famoso Durkheim. Claro, que es el texto que habla sobre positivismo, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que tenés el micrófono apagado, a ver, no sé si... ¿estabas Sí, hablando? no, digo que a ver qué se acuerdan, lluvia de ideas. Ahí estoy buscando el programa. Bien. Esta pregunta, nunca más, siempre con programa en mano, pero para cualquier materia. Porque los temas importantes, y aparte son como, yo entiendo el programa, esto lo digo porque también he militado mucho desde mis épocas estudiantiles. El programa es un contrato, ¿sí? Nosotros hemos recibido hasta denuncias o hemos realizado denuncias cuando algún docente se salía de la temática y aparecían cosas que no estaban en el programa, ¿sí? O te metía un parcial o un final o un trabajo práctico más. El programa es como un contrato que tenemos con ustedes, la idea es respetar eso. En ese sentido, siempre como que no, como que no debemos hacer eso. ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo del programa. Después podemos achicar, recortar, pero se supone que hay una selección ahí de temas y contenidos que son los que uno intenta evaluar como recomendación. Sí. Sí, y también un tip, no sé si alguna vez lo han hecho, pero normalmente en toda... Ay, este invierno me está afectando, primavera. En cada cátedra, normalmente en cada debate, hay una breve reseña. Lean esa breve reseña porque literalmente esa reseña los va a guiar en todos los textos porque van a entender más o menos de qué están hablando y poderse ubicar. Y un poco seguir el hilo de lo que va desarrollando a lo largo del cuatrimestre, la cátedra, obviamente, para poder entender los conceptos, un hilo. Pero ese tip yo se los tiro, para mí ha sido muy eficiente esto de leer un poco antes esta breve reseña de los profes y luego adentrarnos en la bibliografía. Que normalmente yo antes la pasaba como que no la leía, pero es sumamente importante que la lean para poder comprender todos los textos y un poco entender de qué habla relacionado con este tema y así. Sí, totalmente. Pero hay unas compañeras, bueno, justo estás con el... Ahí lo encontré. Bien. El programa. Bueno, debate 1. Teníamos lo viejo y lo nuevo, historia de la sociología y debates actuales. Si ustedes ven el programa, está dividido en 2 puntos, el nacimiento de las ciencias sociales y el objeto de la sociología. De los 2 textos que hablamos
de Epistemologías del Sur y de Wright Mills tienen que ver con el objeto de la sociología, como ese gran campo temático, ¿sí? Y sobre el nacimiento de las ciencias sociales está el texto de Maciones y Plummer, que es un capítulo, ¿sí? De un manual de sociología, que es bastante, es sencillo, entiendo yo. ¿Sí? Del debate 2 tenemos matrices de pensamiento, que algo dijimos ahí con el texto de Alcira Argumedo, que aparte el texto de Alcira Argumedo, ustedes encuentran 3 apartaditos de un mismo libro, pero bueno, eso también lo hemos ordenado. El primero que se dedica a la categoría matriz de pensamiento, y 2 textitos más, que uno donde trabaja la matriz de pensamiento marxista en América Latina, y sobre todo qué proyectos políticos ha llevado adelante. No, eso tanto no, más que toda la categoría. Y la matriz liberal de pensamiento, que es el pensamiento de Weber. En el debate 2 como que no había mucho para recortar, chicuelos, básicamente. Tocaba y tocaba. Cuando toca, toca. Claro, porque es como que son 3 autores clásicos y complejos. Bueno, y en el debate 3, ¿sigo? Sí, justo ahí, bueno, creo que hay 2 compañeras que hacen la misma pregunta en redundancia a lo que es Pierre Bourdieu sobre el debate Bien. 3. Bueno, ¿De en el campos debate y qué? 3 tenemos 4 puntos. Es un debate largo, súper largo. Y yo siempre tengo como esta estructura en mi cabeza. Para mí el debate 3 debería estar dividido en 2. O sea, tendremos que tener 7 debates en sociología. Porque el estructural funcionalismo y estructuralismo, el pensamiento de Pierre Bourdieu en particular, en realidad hoy para la sociología funcionan como, digamos, 2 perspectivas que ya se han consolidado, ¿sí? Formarían como otras 5 perspectivas clásicas, digamos, en el pensamiento, en el desarrollo de las ciencias sociales y de la sociología en particular, ¿sí? Porque creo que todo esto tiene momentos de desarrollo y auge. Digamos, el estructuralismo llega de la mano de la comunicación y el lenguaje. No sé si sabían eso. Con Saussure. ¿Lo han escuchado, Saussure? Un francés. Bien. De la mano de él trabaja como el lenguaje es una estructura organizativa también hasta del pensamiento. Es la forma de nombrar las cosas. Bueno, es súper complejo, yo no lo manejo así como tan fino, pero de la mano de esas ideas aparecen las ideas estructuralistas. Y también de la mano de eso hay una recuperación de las ideas de Freud, que son de estos filósofos de la sospecha, que también los deben haber escuchado en filosofía, y cómo dentro de nuestra psiquis también hay estructuras que determinan nuestros pensamientos. Entonces lo que están todos estos autores estructuralistas es machacando fuertemente esta idea que tanto de las acciones como del pensamiento están predeterminadas, pero predeterminadas ¿por qué? Por estas estructuras, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionan estas estructuras? Es un poco el abordaje que hacen, y ahí tenemos las grandes diferencias entre el estructuralismo funcionalista y el estructuralismo de Pierre Bourdieu. Primero que el estructuralismo funcionalista va a entender como el sistema como producto a esta organización, a estas estructuras, ¿no es cierto? Como predeterminadas, en función de una evolución. Y ahí es aquí donde recupera mucho las ideas de Durkheim, al entender a la sociedad como la capacidad que han tenido de adaptarse y de generar nuevas redes. Ahora, hay algo que permanece siempre presente, es que en toda sociedad esa estructura tiene sentido y se articula a partir de la función que cumplen. Y en eso tiene una mirada súper biologicista, ¿sí? Él entiende que la sociedad tiene 4 funciones, que son la latencia, la integración, el alcance de metas y la adaptación. Si esas funciones no se cumplen, esa sociedad está enferma o es anómala, ¿sí? O no logra su proceso de adaptación o va a tender a destruirse. Y es un sistema tan abstracto, ¿sí? Tan abstracto que uno puede pensar cualquier forma de organización social, enténdase, hasta una comunidad,
a partir de esa función. Entonces puedes pensar en, no sé, un país, una comunidad y ver, bueno, cuáles son las instituciones que la organizan, cuáles son los procesos de adaptación que cumple, qué metas tienen socialmente, ¿sí? Y cómo digamos, esas formas digamos, de cumplir esas funciones la van a caracterizar esa sociedad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es un esquema súper abstracto, súper abstracto. Después, bueno, nosotros nos quedamos con la parte más sociológica porque en un primer momento el pensamiento de Parsons está muy influenciado por Weber, que estaba como puesto con la idea de machacar todo el posicionamiento marxista y va a decir no, que ninguna estructura, que la única forma de construir una estructura social tiene que ver con las acciones que sostienen los individuos y son las orientaciones de la acción las que sustentan esas estructuras. Pero bueno, no los voy a complicar con eso, pero bueno, es ahí cuando habla de sistemas de la acción. De hecho el texto creo que algo nombra, bueno, pero ese es como el primer Parsons que se conoce, y después evoluciona un Parsons más estructuralista, y donde entendemos que es más sociológico porque está pensando en esto que dijimos en el debate 1, ¿qué es la sociología? ¿Cuál es su objeto? ¿Sí? Su objeto es la dinámica social. Ahora, ¿qué es la particularidad de la dinámica social? Entender las relaciones, ¿sí? Estas estructuras que condicionan una forma de organización social. Bien, dicho muy general, ¿cuál es la diferencia con Émile Durkheim? Émile Durkheim, en un momento, esto creo que lo dije en alguna clase o con ustedes, él habla de un constructivismo genético. La idea de génesis él va a cuestionarse un poco el origen de estas estructuras. Distinto a Parsons, que entiende que la historia y estas estructuras son procesos de evolución de las sociedades, ¿sí? Y que han sobrevivido las formas de organización que han tenido mayor capacidad de evolución y de adaptación, ¿sí? A los ecosistemas económicos, sobre todo. Y Bourdieu, opuesto a esta idea, no es que lo critique, no es un autor con el que esté discutiendo, sino que él va a entender que tienen un origen las estructuras. Y que entender su origen es como que ahí se sale de esta idea medio positivista, evolucionista, y entiende que son estructuras que si tienen un origen, tienen un proceso histórico, o sea, un proceso de construcción, y acá viene como otra categoría. Esa construcción de esas estructuras, dice, tienen que ver con pensar, también metafóricamente, a la sociedad como un espacio, dice, un espacio en el cual hay distintos campos, y esos campos tienen que ver con las reglas de juego. Entonces su idea de estructura está relacionada con las reglas de juego que estructuran los campos. Y en el espacio social hay muchos campos, el campo económico, el campo cultural, el campo simbólico, y va a establecer ahí una línea, si se puede decir, más marxista, que el campo económico tiene mucho peso a la hora de condicionar a los otros juegos, si se puede decir, ¿sí? O las formas de jugar. Y bueno, juega con esa idea. A cada campo le corresponde también capitales, porque la idea de juego es que uno pelea o juega para ganar algo, y el capital es eso que se gana, que te da prestigio, o que te posiciona arriba, ¿sí? Bueno, no sé qué más decir de ahí. Después hay una parte que trabaja más sobre esta idea del proceso de producción de conocimiento, y también va a sentar una mirada y decir que el conocimiento tiene que ver con una idea de objetividad que parte del investigador, ¿sí? Entonces cuando habla de las clases sociales se entiende claramente esta idea, porque él dice que el investigador construye categorías con los cuales pensar esa dinámica social. Entonces todo es una construcción. La realidad social es una construcción producto de alguna forma particular de organizar el pensamiento. Y ahí es cuando habla digamos, del objetivismo, subjetivismo en el investigador, y esta idea de clases sociales en el papel. Las clases sociales en la realidad se puede decir que no existen como tal, sino que son producto de una construcción teórica que ha hecho el investigador tomando algunas variables, observando algunas dimensiones,
particularmente, pero que no todo el mundo puede pensar y que esa forma de organización de su pensamiento, necesariamente eso es la realidad. Siempre trabajamos en el plano de la construcción, ¿sí? Simbólica, ¿sí? A partir de criterios, y que esto necesariamente para ser objetivos deben ser explicitados. Bien, no voy a ahondar mucho más porque ya son las 9:15, pero bueno. Muchas gracias, Vero. Genial. Genial, Rosario. Gracias por esperar. Después, bueno, de este debate vienen 2 temas más, que es desigualdad de género y desigualdad en el pensamiento marxista, que reconozco, lo hemos reachicado y solo un texto que es el de Marta Harnecker. Y a nosotros lo que nos interesa mucho es que quedan 2 ideas. Primero, que marxismo no solo habla de proletarios y burgueses, y que entiende a las clases sociales no en función de condicionamientos individuales, por ejemplo, ingreso, ¿sí?, de una persona, económicos o bienes materiales que posee, sino que habla de las posiciones, de la posición que ocupa un sujeto dentro de un modo de producción, dentro de una relación económica. Y dentro del modo de producción capitalista, esa relación económica se entiende que es los que poseen y los que no poseen los medios de producción. Que esto no implica que también existan otras relaciones económicas que tengan que ver con otros modos de producción preexistentes, ¿sí? Nosotros hoy en día conocemos o entendemos qué significa esclavitud, una relación económica de esclavitud, de amo y esclavo. Pensemos en la trata de mujeres, ¿sí?, en donde no media una relación salarial. Por eso muchas veces cuando uno trabaja, decir, bueno, si las mujeres que hoy trabajan dentro del mercado de la prostitución se entienden como que ellas son dueñas de su cuerpo y desean venderse, están jugando en otra lógica de mercado económico, ¿se entiende? Y bueno, esas formas preexisten. O esta idea de feudalista, que aparece en Mendoza sobre todo con los que arriendan tierras. No es arrendatarios. ¿Cómo es que se llama? Aquellos que producen la tierra y no es que alquilen, sino que le dan un poquito de esa producción al dueño de esa tierra o se la venden a alguna finca. Esas son también formas de producción, si se puede decir, que son distintas a las del mercado. No hay un dueño y un trabajador asalariado ahí. Contratistas, ahí me acordé. Claro, como también, bueno, habitualmente estamos acá en Mendoza, ¿no? De la vid y demás, y entonces está como esto, ¿no? De esto de lo que vos hablas justo, Vero, del Que es contratista. una relación económica que no es capitalista, ¿sí? El que por algo sería dueño de esa tierra no la produce, y el que la produce no se le paga un salario, sino que él con su trabajo, con lo que produce, digamos, es dueño, pero solo le da algo al que le está prestando la tierra para producir. Casi es una relación feudal. ¿Se entiende? Sí, Vero. Entonces, bueno, en la realidad coexisten distintas formas económicas y relaciones sociales, pero la que prima, la que es hegemónica, la que hoy explica, digamos, ¿cómo es que le dice él? Los intereses que son irreconciliables son las relaciones económicas capitalistas basadas en los que poseen y los que no poseen los medios de producción. Y donde media una relación salarial, porque a ese sujeto se le paga, ¿sí?, un salario por eso que produce. Que no necesariamente, y ahí viene otra categoría, es ganancia, ¿sí? Porque muchas veces entendemos que el burgués se apropia o se queda con la mayor ganancia. No. El que produce, que es el asalariado o el proletariado, y el burgués no venden en común, no se reparten la ganancia. Es directamente el burgués el que se queda con todo lo que entra del costo de venta, ¿no es cierto? Y al asalariado solo se le está pagando un porcentaje que le permite sobrevivir. Que hoy sería, bueno, cuando uno piensa
esa categoría en términos de indicadores, algo que vimos últimamente en el debate 6, bueno, ¿qué necesita una persona para sobrevivir, para reproducirse como fuerza de trabajo? Bueno, es el salario mínimo vital y móvil. ¿Se entiende? Ese costo es el que mide lo necesario, digamos, para que necesita cualquier persona que emplea a alguien, necesita pagar para que ese trabajador se reproduzca. Pero como todo tiene sentido. Sí, 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 justo, o sea, una cosa lleva a la otra, y bueno, teniendo en cuenta estos puntos que nombraban, ¿no? Estos condicionantes para cada uno. Después, bueno, la autora sigue trabajando en fracciones dentro de la clase proletariada relacionadas con el ingreso, y los salarios, por ejemplo, de un empleado IPF probablemente sean más altos que los no, ni tanto, de un empleado bancario o de un docente, ¿se entiende? Bueno, ahí la cuestión salarial son otras disputas y también explican un poco la diferencia dentro del sector proletariado. Pero bueno, yo siempre doy este ejemplo, del rector dentro de la universidad a los docentes y personal administrativo, si nosotros nos pagan un salario, somos proletariado. ¿Sí? El rector también vive de un salario, será distinto, mucho más grande, pero no es dueño de la universidad, ¿se entiende? Esta estructura de los ámbitos públicos muchas veces genera confusión, pero son asalariados, ahora se conforman dentro de la masa asalariada como un sector mucho más privilegiado por los cargos que tienen. Y que en otro texto que hemos sacado, gracias a Dios, ustedes estarán muy contentos, lo que explica es que aparte de recibir un salario, lo que se diferencia dentro del sector de proletariado es la función política y la función ideológica, los intereses que se defienden, ¿cómo que se llama? Y la función política que tiene que ver con si controlan o no a estos trabajadores. Entonces podemos pensar que ese rector se aleja mucho de un trabajador en el momento en que controla, ¿sí?, procesos de trabajo, no los ejecuta, no trabaja con la mano de obra directa, y al mismo tiempo, qué valores son los intereses que reproduce. Y ahí es cuando uno escucha a la izquierda decir que la patronal, que no nos paga, qué sé yo, porque entiende que ese rectorado, que esa comunidad política que lleva adelante en la universidad, funciona como la patronal, que controla y que defiende los intereses más bien particulares y privados y valores de la burguesía. Pero bueno, eso no importa, no lo vemos, pero me parece que es reinteresante y que entusiasma cuando uno lee, porque a veces cuando lees cosas que las sentís tan alejadas, que no te permite explicar nada de tu contexto, bueno, aburre un poco. Sí, aparte, claro, justo con los ejemplos que has dado, Vero, muy claro. Bueno, no sé, en el chat no sé si hay otras preguntas. No, justo estaban bueno, la última pregunta hacía referencia a eso, que era de Pierre Bourdieu, del debate 3. No sé si habrá otra preguntita. Esperen. Acabo de ver el texto de violencia y símbolos. El texto de violencia y símbolos en particular aborda un campo dentro de la dinámica social, que es el campo de lo simbólico, ¿sí? Y cómo ese campo tiene que ver con el privilegio, ¿sí? De que algunos saberes tienen como mejor privilegio, son más reconocidos que otros. Y opera, dice, dentro de los jugadores de ese campo, cuáles son los que tienen mejor posición. Esta idea de prestigio, la música, el rock nacional, no sé, llevémosla a la música. Si vos escuchás cumbia y bueno, no sos tan académico, tan intelectual. Digamos, hay como una red, hay un peso simbólico en todo esto, ¿no es cierto? Como que uno es más prestigioso que otro. Dice, pero bueno, ¿cuándo se convierte en violencia? Dice, cuando eso que nos ponen en desiguales posiciones es naturalizado como la regla. ¿Entendemos que es así? Que es más cool, que es más académico, que es más prestigioso el rock nacional que la cumbia. Cuando nosotros internalizamos eso como una norma y lo aceptamos, dice, ahí es donde se produce violencia.
Cuando yo me miro al espejo y digo, estoy gorda, no puedo ser modelo. O sea, yo ya naturalicé la norma, o sea, naturalicé que ese era el principio y automáticamente yo me excluyo. Cuando lo que me excluye es esa categoría, es ese principio que han establecido. ¿Se entiende? Porque el ser modelo podemos, ¿por qué no? Se establece como una norma, como una regla que excluye. Y bueno, esa norma excluye cuando ambos sujetos, los que la promocionan y los que no la aportamos, la reconocemos como válida y no la cuestionamos. Y ahí es violencia. Porque nos excluimos nosotros mismos como sujetos. Que decimos, sí, está bien, eso no lo tenemos que hacer, o nosotros no podemos hacer eso. ¿Se entiende? De eso trata la idea de violencia y símbolos en el texto, principalmente de un campo. Exacto, sí. Aparte de ahí, bueno, está también esto del cuestionamiento que no se hace y demás, y bueno, se sigue reproduciendo, más los diferentes condicionantes que tenemos hoy en día, los medios de comunicación, la globalización, hacen que marquen estándares para que uno quizás no se pregunte o no quiera problematizar esto, ¿no? Vuelvo a repetir. Exacto, estándares, estereotipos, es algo que se juega mucho. Bien, Vero. Bueno, hacía un poquito de tiempo también como para ver si había alguna otra preguntita. Ahí justo, Rocío, una pregunta con respecto a los textos que entran en el debate 3 y 4. ¿Son todos consulta? No, son los mismos que entraron para el debate, para el segundo parcial. En eso hemos respetado. Recuperamos lo que pedimos en su primer momento y no estamos sumando nada más. Ahí esperen, voy a buscar una en el WhatsApp que estaba resumido. La luz, que es una capa, me lo había resumido en el grupo de socios. ¿Dónde se marcan los textos y los temas? Claro. Ustedes lo pasaron, creo, ¿no? En el grupo. Sí, lo pasamos en el grupo. Yo no le quiero pifiar porque yo para variar nunca me sé las cosas de memoria. Necesito la ayuda de memoria. Oh, no lo estoy encontrando. A ver. Igual escribimos tantos chats en el No lo grupo. encuentro, chicos, no lo encuentro. No hay problema, nosotros igual lo pasamos en los diferentes grupos también. Bien. Creo que hay Rocío que consultó, está en el grupo de la profe Susi, ¿no estamos? Lo volvemos a pasar, así no. Creo que Así del ya debate 3 entraba el de Alma Fernández Hassan, pero no el de diccionario. El de clases entraba porque era uno solo. Bien, Había sí, poco para... sí, mayormente los temas, los textos que mayormente entraron en el parcial, ¿no? Para el segundo. Sí, eso lo buscamos y lo refuerzo. No les quiero decir porque no me los acuerdo. Y no he estado en las discusiones de los recuperatorios. Sé que ya los han compartido, pero bueno. Eso podría haber. Sin dar en los temas, ¿no? Obvio. Podría haber eso. Bien, ver. Espérenme. Bien, Vero. No sé si no hay preguntitas, como también no queremos ocuparte mucho tiempo, ¿verdad? Que vos justo me comentabas también que venías de un día medio largo, Sí, como para que también descanses un poquito. superpuse todo. Nada. Bueno, espera. Y empezó Si el querés, partido, ¿no?
Ah, está el partido, cierto. Bueno, cerramos ya, por favor. No, mentira. No, bueno, Vero, te quería agradecer también nuevamente por estar y por brindar brindar tus aportes. Esperemos que les haya servido a las compas ahí. Y ya saben que ante cualquier duda o consulta nos pueden escribir por por las diferentes redes que tenemos, y si no, ya también en los grupos también de WhatsApp. ¿Sí? Dale, Ricky, Kevin, Bueno, Sofi, Vero, Gracias, gracias por Vero. todo. Y también esto, como dijo el compañero, estén atentos a las páginas, ahí estamos subiendo todo tipo de información necesaria, todo con respecto al cursado habitual de nuestra carrera, está todo ahí en la página de Sur, así que creo que la compañera lo dejó acá en el chat, a la página de Sur. También se contactan a esa página, ahí seguramente les van a dar algún contacto de los compañeros que están en sociología para darle una mano, para que puedan resolver algunas consultas, dudas. Y bueno, mucha suerte mañana y a probar todos y todas. Sí, sí, sí. Bueno, y por ahí me había llegado un mensajito si va a ser un examen distinto para diciembre de regulares y libres, y sí. Este año no es promocional, pero para la mesa de diciembre queremos que los regulares, que han hecho todo un esfuerzo en esta pandemia por regularizar, hacer los prácticos, que han sido 4, y estos 2 parciales, más allá que los tengan que recuperar, si los aprueban ya están en condiciones de rendir como regulares. Así que bueno, va a ser un examen diferente, y sí vamos a trabajar con que preparen ustedes un tema que les permita ir más tranquilos al examen. Genial, genial, genial. Esa info la yo en un ratito la voy a anotar, y también porque seguramente luego la van a empezar a consultar esa información. Así que muchas gracias por la data. Listo, bueno. Así Nos que vemos, bueno, chicos. gracias, Vero. descanse, Vero. Chao, Gracias. chao. Bueno, Muchas chao, compa. gracias. Hasta luego.